pues les tengo un anuncio breve. Ya está en Facebook la página del Congreso Metropolitano, pues para futuras ediciones y las previas, lo que ha grabado de nuestros compañeros de TV Ciencias que nos hacen favor, ya está ahí todo cargado. Entonces vamos a continuar con la plática que se llama aplicación de métodos numéricos en la simulación de flujos de ríos y planicies de inundación, que nos va a dar Ángel Bautista, ¿no? Gracias. Muy gracias, Ángel. No, gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Como ya dijeron, soy Ángel Bautista, trabajo en el Senapred, en la Subdirección de Riesgos por Inundación. Ahí tenemos que estar revisando todos los desastres que pasan comúnmente relacionados con el agua. Les voy a platicar un poco de cómo se han desarrollado los métodos numéricos para estudiar este tipo de problemas. Y aquí está un poco el contenido. Voy a platicarles un poco de la historia, de cómo han evolucionado estos métodos numéricos, de los esquemas unidimensionales y bidimensionales y de cómo se genera un escenario de peligro por inundación. Bueno, un poco de la historia. La aplicación de los métodos numéricos en el análisis de flujos se puede dividir en 5 etapas. La primera etapa, alrededor de los años 50, pues no teníamos grandes computadoras. Aquí podemos ver la IBM 605. En estas empezaron a hacer los primeros cálculos programables. La segunda etapa, en los 60, se hacían modelos numéricos para problemas muy en específico y necesitábamos gente muy especializada para poder analizarlos. En los 80, los esquemas numéricos básicos eran básicos y se podían adaptar a varios problemas, pero necesitamos todavía más gente para adaptarlos, gente con mejor preparación y con especialidades en el área de hidráulica. En la cuarta generación, que empezó en el 2005, que terminó en el 2005, se generalizó la utilización de métodos numéricos para resolver problemas en hidráulica. Esto es diferencias finitas, el método de las características y problemas similares. La quinta etapa, que todavía se encuentra en desarrollo, los modelos ya son más accesibles, ya tenemos mayor capacidad de cómputo, podemos hacer modelaciones de años, incluso de varios tiempos, podemos transitar un río. Un río, ahorita platicamos qué es este concepto del tránsito en un río. Bueno, las ecuaciones, los esquemas de modelación hidráulica, las ecuaciones que nos rigen esto son las famosas ecuaciones de Saint-Venant. Saint-Venant es un ingeniero francés que en 1848 estableció sus ecuaciones. Estas tenían que ver con la cantidad de movimiento y la conservación de masa a través de una sección trapecial. Años después estableció la teoría de movimiento no permanente. Esto ya cambiaba las condiciones de movimiento y de flujo a través del tiempo. Las ecuaciones de Saint-Venant, como mencioné, están fundamentadas en dos principios físicos, en la conservación de masa. Estas tienen un enfoque euleriano. Podemos ver que tenemos un volumen de control y siempre vamos a trabajar a través de él. Tenemos las ecuaciones diferenciales a través del tiempo que nos van a mostrar la cantidad de masa que va a atravesar ese volumen de control. En teoría, la masa debe de ser la misma durante el mismo tiempo, a menos que salga o entre masa a nuestro volumen de control. Esta ecuación en hidráulica la manejamos como la ecuación de la conservación de masa. Muchas veces esto se puede expresar con el área en una sección transversal de un río o un conducto de flujo por su velocidad. Así es como podemos medir la conservación de masa. El otro fundamento es la conservación de momento. Este es la conservación de energía. Idealmente no debería de haber pérdidas por energía, pero conforme se va disipando o tiene fricción con los medios en los que tiene contacto, se va perdiendo. Y esto nos lleva a simplificaciones para poder calcular el flujo que hay a través de un río. Podemos considerar que hay un flujo permanente y uniforme si no hay pérdidas de energías. Estas serían las pérdidas por fricción y esta sería la pendiente del flujo, la relación que habría entre las altitudes y la longitud del río.
Después podemos considerar que el flujo es permanente y no uniforme si tenemos cambios debidos a la velocidad que lleve el flujo. Esto es dado por la energía inherente a la gravedad o la energía que sea aplicada al flujo por algún otro elemento. Y la última consideración que tomamos, ya tomando en cuenta la ecuación completa, es el flujo no permanente y no uniforme. Es decir, que este va a cambiar a través del tiempo, tanto la energía como su volumen. Generalmente se han establecido en una dimensión, considerando que el flujo solo viaja en una dirección, va a ser redundante, ¿no? Solo viaja en un sentido. Las ecuaciones bidimensionales toman en cuenta las dos componentes de las velocidades, tanto a lo largo de un río como a lo ancho. Para problemas de ingeniería de ríos, siempre suponemos que la magnitud del río, longitudinal del río es mayor, por eso no consideramos las velocidades secundarias. Es por eso que los primeros esquemas fueron unidimensionales, y estos empezaron a resolver por el método de las características, también por diferencias finitas y por elementos finitos. El método de las características es bastante amigable, pero no resuelve geometrías abstractas, es decir, está hecho para secciones de río prismáticas, para canales, para tuberías. Entonces se deben de usar diferencias finitas o elementos finitos. Se ha utilizado más diferencias finitas dado a su estabilidad numérica. Los elementos finitos, aunque son muy utilizados en el análisis de estructuras, en este caso no nos brindan la estabilidad numérica que necesitamos para el análisis en ríos. Vamos a hablar un poquito después de el gasto computacional. Aquí el gasto computacional es bastante grande. Aquí el compañero nos platicaba que su modelación duraba 7 minutos. Yo he hecho modelaciones donde me tardo días modelando 18 horas. 18 horas de una modelación tarda quizá 2 días, cosas así. Entonces estos esquemas han mejorado y seguimos en proceso de estar mejorándolos. Aquí podemos ver las ecuaciones en 2 dimensiones de San Venant. Esta es la ecuación de continuidad en su forma diferencial. La ecuación de momento quizá les parezca conocida, se puede parecer bastante a las ecuaciones de Navier y Stokes. Son establecidas por estos 2 científicos, por Navier y Stokes, aunque hay un poco de dilema, ¿no? De quién fue primero, si San Venant o Stokes. Aquí pues no sabría decirles la verdad, ¿no? Realmente yo no viví en esa época. La literatura dice que San Venant le ganó por 2 años, no sabemos qué habrá pasado en esos momentos. Como mencioné, los ríos tienen una sola dirección. El problema es cuando el agua se sale de estos o hay una área en la que queremos ver cómo se diluye el agua, como las lagunas o una inundación. Para estos cálculos ya necesitamos los esquemas dimensionales, dado que vamos a tener las componentes en X y en Y para poder calcular la profundidad. En un principio era muy difícil hacer esto, así que se establecieron esquemas cuasi bidimensionales, resolviendo primero en una dirección y después en la otra dirección, para después empalmarlos y llegar a un modelo. Esto se hacía por método de diferencias finitas. Esto lo estableció Kunch en 1976 para un caso en especial, para el río Mekong, que siempre ha tenido bastantes inundaciones en China. Otro esquema muy famoso bidimensional es el de McCormack, que estableció en 1969. Para trabajar las inundaciones, los esquemas explícitos nos dan mejor estabilidad numérica. Y últimamente se está trabajando con volúmenes finitos. Los volúmenes finitos, además de prestarnos estabilidad numérica, nos hacen que el tiempo de cálculo y el costo computacional sea más corto. Aquí podemos ver, y aparte la malla en cálculo de volúmenes finitos nos permite calcular mallas de distinta forma, no tiene que ser una malla regular. Esto es bastante bueno porque en ríos lo que hacíamos era darle una forma cuadrada a un río. Esto era simplificar demasiado a veces los problemas. Y con los volúmenes finitos podemos ajustar la malla a nuestro problema, esta malla de cálculo. Ahora vamos un poco a la elaboración de escenarios de peligro por inundación.
La modelación numérica en ríos y en planicies de inundación necesita de condiciones hidráulicas, hidrológicas. Esto es llevar las condiciones de contorno y de frontera de nuestros modelos numéricos a un modelo numérico para poder establecer un mapa o una gráfica que nos represente la inundación. Aquí les voy a hablar un poco de las condiciones físicas que necesitamos para alimentar nuestros modelos numéricos. La lluvia es un fenómeno que todos conocemos y está el ciclo hidrológico. El problema con la lluvia es que en algún momento se transforma en escurrimiento. Este escurrimiento, si no lo tenemos bien predeterminado, es lo que puede llegar a generar inundaciones. Para el análisis de las inundaciones tenemos una cuenca hidrológica, para la cual debemos establecer las corrientes para poder después alimentar. Muchas veces esta cuenca con una forma irregular la tenemos que representar con una malla de cálculo para así hacer un modelo lluvia-escurrimiento, es decir, transformar una lluvia a un escurrimiento a los ríos. Aquí hay otro concepto, el escurrimiento. Después de que llueve salen los escurrimientos. ¿Cómo es que hacemos estos cálculos? Muchas veces necesitamos calibrar los modelos, necesitamos saber que lo que estamos calculando tiene un factor de realidad. Hace rato hablaban de la certidumbre ante los modelos. Aquí lo que hacemos es calibrarlo con un evento ya sucedido o con cosas que estamos midiendo. En los ríos se establecen este tipo de estaciones donde se miden los caudales. Se mide la profundidad y la velocidad del agua para poder establecer una relación entre el volumen que pasa por tiempo. A esta relación se le llama hidrograma, donde tenemos un volumen máximo. Este volumen puede rebasar y desbordar. Esta sección es una sección regular para poderlo medir fácilmente. Estas estaciones se llaman estaciones hidrométricas. Otro concepto importante para poder alimentar nuestros modelos numéricos es el concepto de avenida. El ya mencionado hidrograma puede llenar de distintas maneras la sección transversal de un río y para distintos tiempos. Es decir, que conforme va pasando el tiempo y van avanzando los volúmenes, los niveles dentro del río pueden variar según las condiciones físicas de este, como son el área y las condiciones de rugosidad, ya sea que sea un poco más liso o que cuente con vegetación y esto alente un poco los flujos. Podemos ver las transformaciones de lluvia a escurrimiento con los huracanes. Aquí tenemos el río Huacapa en Guerrero y el río Santa Catarina en Monterrey. Este río ha tenido problemas porque en Monterrey no llueve mucho, pero tiene la incidencia de ciclones. Cuando esto sucede, la lluvia, que es muy grande, llena este cauce que es bastante grande. Tiene alrededor de 300 y 500 metros en algunas partes. Y la mayor parte del tiempo incluso ha durado 10 o 20 años seco. Pero cuando llegan los ciclones puede llenarse completamente. Para poder llevar la lluvia a escurrimiento tenemos que tener en cuenta las condiciones fisiográficas de la cuenca, como son su área, las condiciones de rugosidad, las condiciones de pendiente. En el manejo de inundaciones, las características de las cuencas nos pueden ayudar a determinar las condiciones de entrada para nuestro modelo. Si sabemos que nuestra cuenca tiene una pendiente grande, la inundación va a ser lenta. Por el contrario, puede ser una inundación súbita o rápida. Hay un concepto que se llama tiempo de respuesta de la cuenca. En este concepto es qué tiempo tarda en llegar una gota de lluvia al punto más alejado de la cuenca. En la clasificación tenemos que para una cuenca de respuesta rápida, ese tiempo es de alrededor de 6 horas. Para las inundaciones lentas es de más de 6 horas. Esto también está determinado por su tamaño. Las cuencas de respuesta rápida suelen ser pequeñas y las cuencas de respuesta grandes suelen ser grandes. Es el caso de Tabasco, de zonas donde tenemos ríos grandes de planicie.
Las inundaciones, para las inundaciones necesitamos alimentar nuestro modelo con tres conceptos. El estudio hidrológico, esto es analizar los datos de lluvia para poder hacer una modelación hidráulica. La modelación hidráulica son las consideraciones que va a tener el flujo dentro de nuestro entorno de cálculo, dentro de nuestra cuenca fisiográfica, para después poder tener un mapa de inundación. Existen los modelos lluvia-escurrimiento, como mencioné hace rato. Uno de los más famosos es el llamado método racional, que relaciona condiciones de la intensidad de la lluvia con el área de la cuenca para poder obtener un gasto pico. Este gasto pico o volumen máximo dentro de la cuenca se relaciona con el tiempo de concentración, con el tiempo que tarda en llegar la lluvia ocurrida aquí al punto de salida de la cuenca. Es así que podemos construir hidrogramas sintéticos con esta forma triangular para poder alimentar el modelo numérico. Aquí tenemos mapas de inundación. Últimamente son bastante sonados y la gente creo que a veces no los llegamos a darles el valor suficiente, pero son bastante difíciles de llegar dado que son entornos de cálculo bastante grandes. Aquí tenemos cerca de 300 kilómetros cuadrados, donde se modeló con un espacio de 5 metros. Entonces, por eso es que los gastos computacionales son bastante altos. Aquí tenemos otro ejemplo para Zacatecas. Aquí se modeló con 20 metros. Ahí se alcanza a ver el píxel, ¿no? Se ve un poco más deforme. Y también se hace para presas, para la rotura de presas y el escurrimiento. Aquí también se utilizan mallas de 15 metros, que creo que para sismos usan cosas de kilómetros, ¿no? 200, 300 kilómetros. Les voy a presentar algunos ejemplos y algunos modelos algo utilizados para la modelación de inundaciones. En la delegación Magdalena Contreras recientemente, 2008 y 2015, hemos tenido escenarios de inundación en la infraestructura, tanto en pasos de vehículos como en la infraestructura de comercios y de habitacional. Estos eventos son bastante malos, aunque nos ayudan a calibrar los modelos. La altura que tenemos aquí de inundación se puede medir, deja huellas, y entonces es como calibramos el modelo. Así podemos ir calibrando la rugosidad o velocidad del agua para alcanzar estas alturas de inundación. Para hacer un modelado necesitamos la información. La información en ríos se hace con levantamientos topográficos y levantamientos topobatimétricos. El levantamiento topobatimétrico es el que se hace en el fondo del río o en el fondo de cuerpos de agua. Esto se hace cuando lo permite el cuerpo o el río. Se hace con una estación total o con un levantamiento topográfico. Cuando no lo permite hay que usar otros sistemas un poco ya como reflexión Doppler para obtener la información del suelo. Últimamente hemos estado utilizando modelos digitales de elevación. Todos los que estamos aquí sabemos que estos modelos tienen a veces muchos problemas, muchos errores y muchas veces no tienen la resolución adecuada para resolver los problemas que necesitamos, y menos en las ciudades. INEGI cuenta con modelos digitales de elevación de 15 metros y de 5 metros. Cuando a veces una calle tiene 5 metros no la está representando adecuadamente, o una calle tiene 2 metros, entonces ya la simplificó y no tenemos la altura real. Aquí podemos ver un mapa de uso de suelo y tipo de vegetación. Este mapa nos va a determinar la rugosidad dentro de nuestro modelo hidráulico. La rugosidad es el factor que va a reducir y que nos va a generar pérdidas tanto de velocidad como de flujo dentro de la representación numérica de nuestro modelo hidráulico. Dado que esta cuenca es demasiado grande, tenemos que hacer simplificaciones para que el tiempo de cómputo sea menor y tengamos resultados relativamente rápido para poder tomar decisiones. Esta cuenca tiene alrededor de 120 kilómetros y vamos a tener que analizar una cuenca de alrededor de 40 o 50 kilómetros para poder tener un cálculo más rápido. Aquí podemos ver las corrientes y el trazo de las subcuencas. Tenemos que ir acotando nuestro entorno de cálculo.
Aquí están los modelos digitales de elevación. Estos son cuadrados y cada píxel en este tiene información X, Y y Z. Todos estos modelos ya los trabajamos geográficamente referenciados. Este es un modelo de 15 metros de resolución. Entonces aquí empalmamos nuestra cuenca hidrográfica para después poder hacer nuestro modelo lluvia-escurrimiento. Vamos haciendo transformaciones e identificando nuestros ríos dentro de la cuenca. Como les mencioné, esta cuenca cuenta con 115 kilómetros cuadrados. Para ir simplificando tenemos que hacer interpolaciones y levantamos las curvas del mismo nivel de terreno para hacer un análisis de qué ríos son los que van a tener influencia en la inundación dentro de una zona urbana o dentro de una zona que nos está interesando modelar. Existen modelos más finos. Este es un modelo LIDAR, se levanta con tecnología láser y vuelos que es muy costosa, realmente es muy difícil contar con información de este tipo y en el país hay poca y pública, tiene INEGI y muchas veces tiene bastantes errores. Hay que estarla curando, revisando y corrigiendo con información de levantamientos en campo. Aquí seguimos trabajando, ya delimitamos un poco más la cuenca. Vemos que ahorita el cauce tiene 23 kilómetros de longitud y estas son las consideraciones últimas para nuestro modelo. Vamos a modelar un área de 4 kilómetros, de 3.69 kilómetros, con una longitud de cauce de 6.5 kilómetros y una pendiente de 0.05. El tiempo de concentración es de 50 minutos. Esto quiere decir que la lluvia en este lugar tarda menos de 1 hora en llegar al punto de salida. Y tenemos un gasto de 0.86 metros cúbicos por segundo. Esto es alrededor de 86 litros de agua por segundo pasando. Más o menos imaginen 86 botellas de agua juntas tiradas en este piso. Nos daría un volumen de agua más o menos considerable que no sería cómodo trabajar con él. Existen modelos como el GEC-RAS, desarrollado por la Armada de los Estados Unidos, que nos permiten analizar. Este modelo es unidimensional, aunque tiene modelos cuasi bidimensionales y bidimensionales. Este modelo es bastante amigable, aunque necesitamos información bastante fina para poder alimentarlo. Aquí se trazan los cauces y estas líneas verdes que se ven son secciones transversales del río. Esta información es con la que más debemos de tener cuidado y la que más debemos de pulir para tener información adecuada y modelos aceptables. Aquí podemos ver ya toda una red de ríos representada en este modelo. Aquí, como les dije, las secciones transversales. En esta zona contamos con barrancas, es por eso que el cauce es prácticamente esta zona. Lo demás es parte de la orografía. Y aquí está la modelación. Aquí la cantidad de agua está dada por el área de la sección transversal y por su velocidad. La velocidad está determinada por la pendiente del cauce. Aquí podemos ver una vista isométrica de esto y esto lo podemos llevar a representaciones geográficas. Esta es una extrapolación a Google Earth. Podemos llevar nuestras manchas de inundaciones a Google Earth y ver más o menos las afectaciones y las zonas que podrían tener problemas bajo estas consideraciones. Ahora vamos a hablar un poco de los modelos bidimensionales. Existe un modelo bidimensional llamado IBER. Este modelo fue desarrollado en Cataluña por la Universidad Politécnica. Este modelo trabaja con diferencias finitas y ya trabaja con mallas no estructuradas. La utilización de mallas no estructuradas con diferencias finitas para modelos hidráulicos nos da un poco de inestabilidades, pero este grupo de trabajo ha desarrollado modelos de alta resolución que pueden resolverlo relativamente en poco tiempo. Tiene problemas cuando metemos directamente lluvia. Para este tipo de modelos es recomendable meter directamente los volúmenes obtenidos de escurrimiento por otro método simplificado, dado que solo entraría el volumen aquí y tendríamos una salida hasta acá. Por otro lado, si no, tendríamos que alimentar toda la malla con datos de lluvia y entonces el modelo haría la representación y la convolución de lluvia a escurrimiento. Este proceso se vuelve bastante lento dentro de un esquema numérico de este estilo.
Aquí podemos ver la malla. Aquí tenemos una resolución de 5 metros. Es por eso que con trabajo se alcanzan a ver los pixelitos de la malla de cálculo. Una representación suavizada de este modelo y la mancha de inundación resultante. Para este modelo simulamos 18 horas y tardó alrededor de 24 horas la modelación en una computadora muchísimo más poderosa que esta, con 16 núcleos y con una memoria RAM de 120, aún así se tarda bastante. El gasto computacional para estos modelos es muy grande. En México apenas estamos trabajando con este tipo de cosas, aunque hay países que lo tienen bastante desarrollado. Aquí voy a mostrarles un video de cómo se ve la inundación a través de este modelo bidimensional. ¿No quiere? Bueno, no quiso. Bueno. No lo traigo en la carpeta, tampoco se va a ver. Ajá. No lo traigo en la carpeta. No lo traigo. No, ni modo. Sí, este modelo ya permite grabar los videos y se ven se ve bastante bien el desarrollo de la inundación. Desafortunadamente no se pudo reproducir. Otro modelo un poco más adelantado que ya integra distintos métodos de cálculo y que permite el implemento de mallas de distinto tamaño. Aquí podemos ver mallas de 15 metros y de 30 metros incorporadas. Tiene su ventana de cálculo. Este es menos amigable, pero trabaja más rápido. En este se puede modelar tiempos, se llama OpenTeleMac Mascaret, fue desarrollado por la Agencia Eléctrica de Francia, es una especie de CFE pero francesa y hacen investigación. Ellos han desarrollado este modelo para inundaciones que es bastante más rápido y tiene muchos módulos manejables para ríos. Aquí vemos una modelación que se hizo del río Samaria en Tabasco. Este río tiene alrededor de 300 metros de ancho y podemos ver los vectores de velocidad. Como mencioné, en esta zona que hay una bifurcación del río Samaria y el río Carrizal, utilizamos una malla más delicada, más fina, de 15 metros. En el otro usamos 30 metros. También por eso aquí podemos ver los vectores de velocidad un poco más pequeños en comparación a los que encontramos acá. Aquí para obtener las condiciones del flujo, aquí modelamos un año de tránsito de agua en el río. Había mencionado que en el otro modelo tenemos un tiempo de cálculo bastante grande. Este modelo lo aventaja bastante, la interfaz es bastante problemática dado que es programable, pero los resultados son muchísimo mejores. Este software a mí en lo particular me gusta bastante. Aquí podemos ver la modelación después de 94 días, cómo se ha ido desarrollando el flujo, y para 196 días. Aquí lo que se hizo, aquí se integró otro modelo que sería el de erosión. Este modelo ya usa malla variable. Según las condiciones de flujo y de entrada de gasto sólido y gasto líquido, va a modificar las condiciones del fondo. Aquí podemos ver el fondo. Este es un levantamiento topobatimétrico que se tiene de la zona. Y se va a hacer un análisis en estos 6 puntos de control de la evolución de la malla en el fondo. Aquí podemos ver, también se propusieron unas estructuras para el control de esa erosión en el fondo del río. Aquí podemos ver la velocidad y cómo fue cambiando el fondo.
Sí, podemos ver las elevaciones en metros sobre el nivel del mar para el fondo. Después se propusieron unas estructuras para el control de la erosión del fondo. Podemos ver cómo las estructuras generan una reducción de área en la sección transversal del río, provocando velocidades más grandes. En esta zona podemos ver una zona de recirculación que provoca erosión en el fondo del río. Aquí podemos ver el fondo original con estructuras y vemos cómo prácticamente no cambió. Podemos ver un leve cambio en esta zona, que es donde tenemos las estructuras, debido a que las estructuras generan velocidades secundarias y terciarias que provocan la erosión en el fondo del río. El modelo tiene módulos 2D y 3D, aunque en esta ocasión solo se hizo para 2D con una malla móvil. Aquí podemos ver la evolución en los puntos. Este es para las condiciones normales del río. Podemos ver cómo erosiona y cómo deposita y cómo vuelve a erosionar a lo largo del tiempo. Con las estructuras propuestas se logró mantener algunos puntos bajo control. De hecho, ya no cambiaban en el lapso de 70 días. Pero tenemos un punto que erosionó bastante. Este punto es el 3. Este punto cambió dado que las estructuras que se encontraban hacían que el flujo se encontrara dentro de ellas y erosionara solamente en esta zona. Todos estos cálculos nos pueden llevar a estos mapas de inundación y de velocidades. Aquí podemos ver cómo entra el cauce al río y se ve el abanico aluvial. Aquí está la ciudad de Huixtla en Chiapas. Esto es para un periodo de retorno de 100 años. El peligro siempre va a estar asociado a una probabilidad. Esta probabilidad nos la da el periodo de retorno. Esto es la probabilidad de que ocurra un evento similar a este o mayor en 100 años. Esto quiere decir que puede pasar o no puede pasar. Es una probabilidad de excedencia. Tenemos mapas de velocidades y después el mapa de severidad. Este mapa es una combinación de las dos condiciones, de velocidad y de profundidad. Ya por último, la utilización de los métodos numéricos es bastante útil en cuestiones de ingeniería y nos ayuda a probar cuestiones como las que mostré de ingeniería de ríos para probar estructuras dentro de un cauce y así evitarnos problemas a futuro. Últimamente existen métodos numéricos que están cambiando del enfoque euleriano al lagrangiano para ver todos los cambios que ocurren en los flujos. Por mi parte sería todo, no sé si tengan alguna duda. Sí. Bueno, no soy experto en la población de ni aguas soleras en general, pero me pregunto en el sentido de, yo veo que están modelando solo el fluido, pero hace falta tomar en cuenta la interacción con la parte sólida, modelarlo explícitamente. ¿Qué tan sensato es eso? Es bastante sensato, es muy cierto. Como mencioné para las modelaciones del río Samaria, en estas modelaciones sí se toma en cuenta el gasto sólido. Es lo que nos dice si va a haber depósito o erosión de material en el fondo. No aparece en las ecuaciones que en las ecuaciones completas de San Venant se le agregan las cuestiones sólidas. Estas están al principio y se le agregan como factor en las diferenciales. Dentro del volumen de control se agrega este otro factor de volumen sólido. Se agregan en esta parte de aquí. ¿En cuál? ¿Qué son la V es la misma? Estas son... V y W son las mismas variables. se suma aquí, sería Un término más. un término más. O sea, no está ahí. No está aquí, sí. Okay. De acuerdo, no está aquí.